León Sierra, bienvenido. ¿Qué tal, Madai? ¿Cómo te presentarías para quien no te conozca? León Sierra, músico, compositor, productor entre comillas, ¿Vale? y sí, improvisador y DJ en mis tiempos Hostia. libres. ¿Por qué productor entre comillas? Pues, a ver, no sé, me gusta producir más que nada por mi cuenta, Sí. independientemente, pero sí he colaborado pues con proyectos antiguos, con mi banda en Nueva York. Ahí sí estuve metiendo más mano, ¿no? Pero lo de productor, lo de producer, a mí me gusta hacerlo solo, más que nada, Sí. porque, no sé, la música la veo como, o sea, lo de tocar en una banda, tocar en directo y tal, lo veo como un deporte en equipo, ¿no? Como Sí. que dependes de todos los integrantes y a mí los deportes de equipo siempre se me ha dado fatal, francamente. Pero justo con la música, pues ahí le pilla el tranquillo, ¿no? Pero lo que me atrae de producir es pues meterte tú solo y Claro. con tu filtro, sin depender de nadie y darle rienda suelta, ¿sabes? A lo que a mí me salga y sí me gusta ese rollo, esa mentalidad, la verdad. ¿En qué proyectos musicales estás metido ahora? ¿O proyectos recientes en los que hayas estado? Pues lo más reciente, La Llama Sí. Sessions, que tú conoces bien, Sí. ahí en La Barco, que con eso llevamos pues eso, un año y medio. ¿Cómo se la presentarías para el que no la conozca? ¿Cómo? ¿Cómo se la presentarías, La Llama Sessions? La Llama Sessions, pues no sé, tenía muchas ondas distintas. Había, principalmente es banda de jazz, ¿no? Tocando Sí. pues jazz contemporáneo con R&B, hip hop, un poco de rock, incluso electrónica a algún cierto punto. Sí. Y bueno, con música original también. Pero sí, más que nada eso. Era curioso porque cada noche que lo hacíamos, que era cada dos semanas, traíamos a un artista invitado y a veces traíamos al rapero, a veces traíamos a un cantautor. Un día trajimos al Johnny, que traía sintes modulares, y hicimos una jam improvisada con sus sintes modulares y cajas de ritmos y todos con pedales, fricada tonal y cosas así. O sea, íbamos cambiando cada 2 semanas, íbamos viendo, probando qué funcionaba, qué no. Cambiando el rapper, metiendo temas nuevos, intentando meter temas originales y bueno, experimentando y viendo qué pegaba. Pero sí, eso, La Llama y luego pues cosas sueltas por ahí que me llaman, bolos random de jazz, así tocando pues en El Despertar o en El Intruso, o en Casa Brava, estuve tocando ayer también. Sí, cosas sueltas, tío, la verdad. Ahora mismo estoy un poco parado, la verdad. Estoy buscando cosas, dando clase y bueno, produciendo en casa. Produciendo yo solo bastante. Sí. ¿Cuál es tu primer recuerdo musical? Hostia, qué buena. Pues yo creo que fue el primer instrumento que empecé a tocar fue la batería. ¿Sí? Sí, creo que tenía como, no sé si tenía 6 o 7 años. Y daba clase en mi colegio con mi profesor Luis, que era un tío así altote, 2 metros y pico, batería de punk. Y me acuerdo que me lo pasaba con un enano, pero claro, no tenía batería en casa y tampoco aguanté mucho, ¿no? Estuve como, no sé si medio año. Y sí, luego luego empecé con la guitarra. Y eso ya pues sí, con 8 o 9 años, que me acuerdo perfectamente de esto, tío. Estaba en el colegio, saliendo de clase, o sea, me iban a recoger mis padres, ¿no? Y veo a 4 de mis colegas con su profesor de guitarra en la puerta del colegio y está el profesor de guitarra dándoles postes de Slash, o sea, como gigantes, y todos mis colegas ahí como flipando, tal. Y yo no sabía que tocaban la guitarra, yo no sabía que estaban dando clase los 3 juntos. Y dije como, hostia, yo quiero
yo quiero hacer eso. Qué guay. Qué bueno. Y justo ahí empecé, me metí con ese mismo profe y ya empecé a tocar ahí más seguidamente, ¿no? Uh-huh. Y luego en mi colegio teníamos una orquesta. Uh-huh. Teníamos una orquesta y una jazz band. Joder. Y en quinto de primaria era obligatorio hacer un año de un instrumento, cualquiera. O sea, todos los alumnos, por obligación, tenías que aprender un instrumento. Qué bueno. Y si al año te gustaba, pues te volvías a apuntar al año siguiente o lo dejabas. Uh-huh. Y ahí me metí con el contra. Uh-huh. Y ahí empecé con el contrabajo, estuve un año. Y al final de ese año, en la fiesta de cumpleaños de una amiga, uh-huh, ya unos colegas míos montaron banda. Montaron banda en el colegio. Y había 3 guitarristas. Y yo también lo vi y dije, tío, yo quiero estar en la banda con mis colegas, o sea, no, nada me puede divertir más. Y claro, me tocó ser bajista. Y dije, bueno, pues... Bajista circunstancial, ¿eh? Como tío, pasa muchísimo, ¿eh? 9 de cada 10 bajistas que conozco empiezan como guitarristas sí, tío, o con otro instrumento. Y me acuerdo que ese día no tenía ni bajo, ¿eh? Yo iba a ir con la guitarra a tocar pues, nota por nota y ya está. Sí. Y me acuerdo que mi madre me recogió en el colegio y me sorprendió con un bajo que se compró ahí en Leturiaga. Sí. Un bajo así baratito, todavía lo tengo. Y fue ahí, ese fue mi primer bolo tocando, fue la primera vez que toqué el bajo, básicamente. Y cuando me has dicho antes que hubo un momento en quinto de primaria que elegiste el contrabajo, ¿no? Uh-huh. Ya en ese momento encontraste entiendo que le encontraste un punto al bajo como de atracción, ¿o fue también circunstancial? Yo creo que fue bastante random. Creo ¿Sí? que se metieron 2 colegas míos, hicimos piña y dijimos, oye, vamos a probar lo del contra. Y no sé si era por el tamaño o la impresión que daba el bajo, el contrabajo, pero algo me llamaba ahí. Y también los bajos eléctricos, siempre los veía como esta guitarra como grande, con las cuerdas gordas y como me atraía solo la estética, la apariencia del instrumento. Sí. Y nada, y me metí ahí con el contra, tío, y fue muy guay, la verdad. Lo disfruté mucho. Uh-huh. Tocando clásica, todo con arco, aprendiendo a leer música y aprendí a leer. Uh-huh. Y nada, muy bien. Igual que me has comentado que recuerdas perfectamente ese punto en el que te planteaste hacer algo musical en la puerta del cole, ¿no? Con lo de el póster de Slash y tal. Sí. ¿Recuerdas como ese primer momento de conexión fuerte con el bajo? Fuera de lo circunstancial que hemos hablado. Como de decir tú, hostia, es que como que soy bajista, ¿no? Y ya, sí. Pues creo que fue ese mismo verano, después de quinto de primaria, que fue cuando mi madre me compró el bajo eléctrico, el primer bajo eléctrico que tuve. Sí. Que ese verano me puse como loco por aprender líneas de bajo. Estaba como obsesionado. Y me imprimía tablaturas de internet y las compilaba en libros. Hacía libros así como que metía el papel en el plástico y me hacía una portada y decía como las mejores líneas de bajo de yo qué sé, años 70 o lo que estaba escuchando en esa época. Sí. Y luego, después de ese año, entró en mi colegio un colega mío, David Nájera, que colega mío a día de hoy, íntimo, batería. Y ahí llegó, yo estaba escuchando mucho a los Chili Peppers y él llegó y me acuerdo que me dijo como, tío, ¿eres músico? Y yo, sí, tío. Y yo, soy batería, tal, en plan, ¿qué escuchas? Y yo, Chili Peppers. Y dice, sí, yo también, no sé qué, tal, en plan, vente a mi casa este viernes, vamos a tocar. Yo vivía ahí en Somosaguas, tenía una batería en su salón de estar, porque su padre era músico y también, entonces tenían guitarras, bajos, tenían todo el tinglao. Y ahí empezamos a tocar, y ahí empecé a tocar con gente, ¿no? En vez de solo estar en mi casa, pues aprendiéndome canciones, de repente pasar a tocar en directo, hacer ensayos y aprender unos temas por diversión, pues ahí empecé ya como a conectar de verdad, porque antes con la guitarra solo tocaba en clase o por mi cuenta en casa. Y de repente, pues eso, poder tocar con alguien y tocar temas enteros y empezar a sacar sonido de grupo, pues ahí empecé ahí como a realmente pillarle el rollo y a enamorarme del instrumento. Y claro, a ese punto seguía dando clase de guitarra, no estaba dando clase de bajo. O sea, estaba con el contra en el colegio, pero de bajo eléctrico
era lo que aprendía de la guitarra eléctrica, pues más o menos lo pasaba al bajo y tiraba para adelante. Pero claro, a raíz de tocar con gente, pues empecé a mejorar más en el bajo, empecé a indagar más, a profundizar más y a aprender más temas. Y entonces llegó un punto que ya no era guitarrista, ya era bajista. Claro. Y era el único bajista, además. Entonces, pues, siempre tenía alguien con quien tocar. Mi padre es músico también, entonces tocaba con él y sus colegas. Entonces ya poco a poco, pues la guitarra... Seguía dando clases, pero no tocaba con gente. Entonces, como que se me iba quedando... O sea, y el bajo iba ocupando más espacio en mi cabeza musical, ¿no? Por así decirlo. ¿Había pasado mucho tiempo cuando llegó ese punto? Desde el punto que hemos empezado. ¿Qué edad tenías ahí, más o menos? Pues ahí tendría 12. Vale. 12, 13 años. Sí. ¿Y cuál fue el siguiente paso? Bueno, de ahí pues seguimos tocando. Estuvimos como, no sé si 4 años, tío, todos los viernes después del colegio, quedando en casa mi colega David, que llegábamos y era tocar. Y nos sacábamos un tema una vez a la semana. Y a ese punto ya nos estábamos metiendo más como en rock progresivo, en Yes, en Rush, Pink Floyd, todos temas así de 20 minutos, odiseas así sinfónicas. Y luego ya cuando entramos en el Insti ya ahí empezamos a escuchar más jazz, ¿no? Y yo me acuerdo, yo me quemé como que era como primero de bachillerato. Sí. Me quemé con el bajo, con la música, y dije, no, ya no sé, como que no estoy conectando. Pasé un año que no me apetecía aprender temas, estudiar, estaba como medio bloqueado con ello. ¿Pero sabes la causa? Yo creo que, no sé, me metí a dar clase de combos en la creativa, en Malasaña. Y no sé, me acuerdo, tío, que me tenía que aprender estos temas que no me gustaban y estaba en una época en el colegio que solo quería salir con mis colegas y farandulear por ahí y no me apetecía estudiar, ¿sabes? Tenía casi los viernes por la tarde, entonces me cortaba todo el rollo y bueno, al final me quemé y dije, no, hablé con mis padres como, no sé si lo de la música es para mí y tal, no sé si me cuadra. Y nada, estuve así un año, tío, y luego cuando llegó la época ya de tener que empezar a aplicar a universidades y tal, y ahí como retomé y dije, bueno, pues sí, en verdad. Empecé a escuchar más jazz, me empezó a gustar de verdad. Conseguí un profesor solo de jazz, de bajo, y ahí empecé ya como a tomármelo un poco más en serio, ¿no? Y bueno, luego con las aplicaciones de universidad y tal, pues ahí ya dije, bueno, pues va a ser música porque no puedo hacer nada más. O sea, tiene que ser música por cojones porque si es lo que más me gusta y llevo toda la vida, pues hasta ese punto llevaba en la orquesta, en la jazz band, en el coro del colegio, tocando con mis amigos, o sea, formaba una parte muy, muy tocha de mi vida, ¿no? Entonces, era imposible de ignorar. Sí. ¿Y ahí empezaste? ¿Dónde estudiaste? No sé si estudiaste aquí en Madrid o estudiaste fuera. No, estudié fuera, estudié en Nueva York, en la New School, que por casualidad entró mi colega David, que te decía antes, entramos juntos. Qué bueno. Entonces vivíamos juntos en la Resi ese primer año y luego todo el tiempo que estuve ahí vivíamos juntos también en Brooklyn. Pero sí, tío, me acuerdo que para aplicar tenía que mandar unos vídeos como tocando 3 estándares, improvisando y tal, que grabé con mi padre y un colega suyo de batería. Y bueno, y conseguí entrar con beca, entonces pude ir, pero yo no había estado en Nueva York nunca. O sea, había estado en otras partes de Estados Unidos, había estado en Boston, que hice el campamento de Berkeley unos años atrás. Y luego estuve en Miami visitando a unos amigos, pero de visita, ¿sabes? Y me acuerdo que pues, entré en la New School y dije, bueno, pues puta madre, voy a Nueva York. Y me acuerdo llegar ahí con 18 años y vamos, flipar con el nivel, con la ciudad, el cambio cultural, el shock cultural que conllevaba vivir ahí. Recién salido del colegio, que mi colegio era una burbujita y había estado ahí toda mi vida y lo único que quería era salir de ahí cagando leches. Y sí, tío, llegué ahí, me acuerdo el primer día en la uni, nos cogieron a todos los alumnos
nos pusieron en combos random, como cuartetos y quintetos. Sí. Y el objetivo era, bueno, sacar un tema, un estándar, y lo tenéis que tocar aquí en el auditorio delante de todo el mundo. Primer día, tenéis que tocar delante de todos, ¿no? Y yo me acuerdo, llegué, tío, el primer combo era el Joe Ross, el vibrafonista este, sí. Pues estaba él, que acababa de entrar. Él y creo que estaba Kweku Sumbri, otra batería que ahora toca ahora con Immanuel, esa pibe increíble. Y me acuerdo ver eso, tío, y dije, ¿qué cojones, man? Si yo no estoy a la altura para nada, o sea, estoy atrasadísimo. Y cuando me tocó subir a mí, el batería, que creo que era como, no sé si el sobrino de Justin Brown o no sé qué leches. Y Justin Brown al parecer estaba ahí esa noche, esa tarde. Y me acuerdo que subimos, tocamos Solar, creo. Y el tío lo contó a toda hostia. Pero, o sea, demasiado rápido. Y nadie podía seguirle. Y yo me acuerdo, tío, como tierra, trágame. O sea, ¿qué estoy haciendo aquí? No puedo. Yo con el bajo eléctrico, porque en ese momento no me atrevía a tocar jazz con el contra, o sea, solo con el eléctrico. Y sí, tío, fue de modelo, o sea, me reventó esa experiencia. Fue muy duro. Pero también como me motivó mucho a meterme y a estudiar heavy, pero ese primer semestre, año fue bastante denso. O sea, de ver la calidad y el nivel que había y realmente cuestionarme como, o sea, ¿puedo hacer esto? Me quiero dedicar a estudiar esto y dedicarle todas estas horas de mi tiempo. Pero ya estaba ahí, entonces dije, pues, claro, obviamente. ¿Cómo fueron los años posteriores, teniendo en cuenta ese punto de partida? Pues fue mejorando, o sea, obviamente me fui acomodando más al estilo de vida, fui haciendo amigos que todavía son amigos míos a día de hoy, fui montando mis grupillos y poco a poco pues me fui metiendo más y profundizando más, ¿no? Y enamorándome cada vez más y más de la idea de ser músico y de estudiar y de ser artista, ¿no? Por así decirlo. Entonces cada año pues iba mejorando más y más y me iba gustando más y me veía cada vez más viviendo en Nueva York durante pues mucho tiempo. Sí. O sea, para mí volver a España era como, en España no conozco a nadie, no sé. Claro, tu desarrollo musical así ya maduro había empezado allí, ¿no? Totalmente, claro. O sea, yo me fui, había hecho igual 2 bolos, uno con mi padre y otro con mis colegas, así como de coña, ¿no? Entonces, llegar a Nueva York fue y empezar un poco desde cero, tampoco desde cero, pero empezar ahí a como aprender a tocar, pues sí, ocurrió todo ahí, básicamente. Y eso. ¿Y qué vino después, tío, de Nueva York? ¿Cómo acabas en España? Cuéntame un poco hasta llegar al punto de hoy. Pues hice 4 años de uni. Sí. Me pilló el COVID en el último año, que lo hicimos todo online. Sí. Que eso fue un putadón que flipas, pero me quedé ahí, acabamos y a ese punto ya estaba tocando bastante. Tenía mi grupo y estábamos haciendo varios bolos y ya empezaba a tocar con más gente. Muchos bolos con cantautores, muchos bolos de improvisación libre, poco jazz así acústico, más bien como todo con bajo eléctrico, más tirando a rock y R&B. Y nada, conseguí quedarme 2 años más posterior a graduarme y luego por temas de visado se empezó a poner un poco complicado porque yo no soy americano, entonces claro. el año después de la uni te da como un permiso que tú aplicas y te permiten quedarte 1 año trabajando. O sea, como que te regalan 1 año de estancia para trabajar y empezar a ver si quieres aplicar a otro visado, si te quieres volver o lo que sea, ¿no? Entonces yo me quedé ese año, estuve currando y luego empecé a considerar pues aplicar a un visado de artista, que es la O1 creo que se llama, y eso te da 3 años si te la conceden. Sí. Y entonces estuve pues el último año ahí pues
recopilando cosas, haciendo un portfolio. Tenía que juntar pues prácticamente todos los bolos que había hecho hasta entonces. Tenía que juntarlo todo en un libro con screenshots de Bizums, de pagos, de flyers, cartas de recomendación. Te exigían como un horario de todos tus bolos. O sea, como un itinerario de los próximos 3 años, ¿no? Y es como, pues, tío, yo no sé qué voy a hacer el mes que viene. Claro, entonces, me acuerdo, yo cogía, pues, en Instagram cogía, yo qué sé, cogía a Chris Potter. Sí. Y, vale, se va de gira por aquí. Vale, pues cojo estas fechas, cojo los garitos y me lo corto, pego y me pongo ahí. No sé qué día en Canadá, en Toronto, con el trío de Paquito, yo qué sé. Sí, sí. Y así me tuve que inventar todo eso. Y nada, estuve meses, tío, compilando data. Y al final tenía un portfolio como así, con todas mis cartas de recomendación. Apliqué y me dijeron, oye, mira, todo muy bien, pero no tenemos suficiente información que demuestre que eres un músico en demanda. Entonces, bueno, que no, o sea, que tienes que mandar más información. Y en ese punto ya había contratado a un abogado, porque esto se puede hacer por independiente, sí, pero es bastante difícil, porque es mucho papeleo, mucha burocracia y puede ser un poco intenso. Y entonces mi abogado me dijo, mira, te ha tocado un funcionario de mala leche y te recomendamos que retires la aplicación y vuelvas a aplicar y que te toque otro tío porque creemos que tu caso pues, tiene potencial, ¿no? Pero claro, para retirar la aplicación tenía que salir del país porque ya no tenía estatus de inmigratorio. Entonces, claro, me tuve que volver a España y cuando me volví pues estuve como 3 meses aquí o sea, claro, no había estado en España en 1 año y pico. Cuando volvía en verano o en Navidades, un par de semanas, entonces no salía a las llamas, no salía a conocer a gente. Y entonces, claro, volví y fue como, vale, ¿y qué hago ahora? No sé qué. Y bueno, ahí empecé a producir, porque pasaba tanto tiempo solo en mi casa, en el sótano de mi madre, que dije, joder, pues me voy a poner a producir, a componer, a escribir y bueno, a ver qué hago. Si me vuelvo, si no. Y luego ya acabé volviendo en marzo. Pero hasta el día que llegué a Nueva York, me acuerdo que pasaban los días y había días que era, me quedo en España, tomar por culo Nueva York, llevo ya la tira, me quedo aquí. Y ese mismo día, como después de comer, decía, no, me vuelvo, aquí no hay nada, tal. Y estuve así, pues 1 mes, tío, como cambiando de idea cada 2 por 3 sin saber qué hacer. Entonces estaba completamente perdido y confundido y no sabía qué hacer. Y nada, volví, me acuerdo, aterricé a JFK, me cogieron ahí en inmigración, me dijeron, ¿qué haces aquí? Y yo, vengo a cerrar mi piso. ¿Sabes? Que vivía aquí, vengo a cerrar mi piso y a irme. Y dicen, ¿y por qué vienes 1 mes y medio? Y yo, porque tengo que decir adiós a mucha gente, tal, no sé qué. Y me dijeron, vete ahí a la oficina, tal, con los polis, me abrieron la maleta, me tuvieron ahí como 2 horas interrogándome, haciendo miles de preguntas. Y eso que yo había estado yendo a Nueva York durante 6 años, ¿sabes? Como estudiante, había estado toda la data, no venía ahí de... No venía así a hacer nada chungo ni... Pero no sé, me calentó eso y dije ahí, bueno, yo creo que me vuelvo. Sí, claro. Y nada, estuve ahí 1 mes, sacamos el disco con mi grupo, que llevamos como 1 año y pico grabando y mezclándolo. Y nada, hice eso, cerré el piso y me volví para Madrid. Y desde entonces estoy aquí, tío, eso fue hace 2 años. Y nada, Gloria. Fue la decisión correcta, la verdad. ¿Cómo fue el arrancar aquí después de todo ese recorrido allí? Pues muy, muy tranqui, la verdad. Porque de vivir en Nueva York a volver a casa a mis padres, claro, fue como el cambio total. Y estaba súper relajado. O sea,
no me daba cuenta del nivel de ansiedad que tenía en Nueva York y de lo intenso que era vivir ahí. Ya me había acostumbrado, ¿no? A sentirme así como pues muy pequeño en una ciudad tan grande y como constantemente sobreviviendo, intentando buscar trabajo, buscando bolos, todo el día ocupado. Y de repente llegué a Madrid, empecé a ir a las jams. Claro, Madrid es mucho más pequeño, ¿no? La escena es más pequeña, entonces enseguida empiezas a conocer a mucha gente. Y lo que más me chocó es que la gente, los músicos como que querían hacer sesiones y querían quedar a tocar por diversión. O sea, vamos a quedar a tocar y a pasar la tarde. Y eso para mí en Nueva York no lo había visto nunca. O sea, la gente no tenía tiempo para quedar a tocar. Si quedaban a tocar era para ensayar un bolo o para grabar o lo que fuese. Entonces de repente volver y empezar a hacer sesiones y echar la tarde y conocer a gente y hacerme amigos, ¿sabes? Fue la leche. O sea, me pareció increíble. O sea, lo disfruté mucho. Ese cambio fue... Bueno, y lo es. O sea, me encanta el estilo de vida que se lleva aquí en comparación al neoyorquino, ¿no? Claro. O sea, es mucho más llevadero, más tranqui. La gente les saludas y luego se acuerdan de ti y te pregunta qué tal. Y, o sea, no es tan frío como era la gente en Nueva York o como es, ¿sabes? Me has hablado de tu faceta de compositor, productor y DJ incluso. ¿En qué momento de la historia aparece eso en tu vida? Pues lo de DJ fue el primer año. Sí. Cuando llegué, que estaba medio rayado pues bueno, estaba muy intimidado, ¿no? Con el nivel de músicos que había. Y ya tenía un poco el gusanillo de música electrónica y de pinchar, porque todos mis colegas pinchan de aquí de Madrid. Todos mis colegas del colegio. Entonces, ya en esa época pues nos montábamos boilers y hacíamos fiestas y pinchábamos todos. Y entonces en Nueva York, de repente pues me empecé a meter full. Y luego no empecé a hacer bolos hasta que acabé la uni. Porque, no sé, pinchaba en mi casa, pinchaba para mis amigos, de diversión. Y un verano dije, oye, tío, voy a ver si puedo sacarme algún bolillo por ahí. Sí. Y me salió uno en un bar al lado de mi casa. Y era pinchar como, no sé si 3 horas y media. Pero las primeras 2 horas la gente estaba, pues eso, cenando con su parejita, claro, tal, muy chill. Y no me pedían rapper. Yo llegaba y ponía lo que a mí me saliera de los cojones. Entonces ponía toda la música que a mí me gustaba. De repente se venía algún amigo, tal, y estaban ahí y me lo pasaba en grande. Y pagaba bastante bien. Eran más horas, pero ganaba más pasta que tocando en directo. Claro. Y entonces, pues sí, no sé, descubrí ahí... O sea, me empezó a gustar mucho escuchar música electrónica. No llegué a producirlo a ese punto, pero sí no sé, me llamaba algo ahí. Empecé a escuchar mucho jungle y drum and bass. Y luego empecé a tocarlo con mis colegas, intentar ahí como hacer la amalgama de música electrónica sampleada pero tocándola en directo y ver cómo juntar las dos, ¿no? Y luego lo de compositor empezó con mi grupo, principalmente. El grupo que tenía en Nueva York. No sé, al principio el que escribía era el batería. Sí. Principalmente. Y yo siempre quise escribir algo, pero como que no llegaba como a terminar nada. Tenía ideas, pero no terminaba nada y luego me daba como cosa presentar ahí, traer un tema y que no funcionase o lo que fuera. Pero sí, luego empecé a traer temas y la cosa funcionaba. Empecé a traer una onda un poco más grungy, más rockera, que hasta entonces era todo muchos sintes y un poco más progresivo, un poco más jazzero. Sí. Y yo en ese punto estaba escuchando mucho como a Nine Inch Nails, a Nirvana. Y empecé a escribir más de esa onda. Y de repente, claro, traer un tema al grupo y que lo toquen y oírlo por primera vez, pues tocado por otra gente. Ahí me acuerdo del primer tema que traje, que lo empezamos a tocar y dije, wow, hostia,
cómo mola esto, ¿no? O sea, yo ese tema que lo llevo intentando, o sea, como intentando crearlo yo solo, tocándolo yo solo en mi habitación y de repente pasar a escucharlo con un grupo, con mis amigos. Y ahí me flipó eso. Y ahí desde entonces pues ya le perdí el miedo, ¿no? A escribir algo y a traerlo pues eso, a una banda y decir, oye, tengo un tema, a ver qué onda, a ver si funciona o no funciona. Que otra gente te diga, pues, mira, pues esto mola, pero esto podría ser así y crear a raíz de eso. Sí. Aunque me has comentado un poco antes, pero ¿qué pros y qué contras le encuentras a la escena de Nueva York en comparación con la de Madrid? ¿Podrías comentarme pros y contras de cada una de ellas? A lo mejor cosas que pudiéramos coger nosotros de allí y viceversa, y comparando un poco las dos. ¿Tú qué has podido ver? Pues yo lo que más he hecho en falta son la variedad de estilos y escenas musicales que hay en Nueva York. O sea, ahí en el mismo garito puedes ver un bolo de free jazz y al día siguiente ver pues una cantautora, un rollito country o lo que sea. O sea, y luego al día siguiente un concierto de hip hop. Entonces, eso es algo que aquí de repente, pues principalmente con música improvisada, más vanguardista, más explorativa, pues veo que aquí casi no hay. Y de repente poder, pues, como, pues sí, probar distintos estilos, ¿no? Y tocar pues, distintos géneros con otra gente, aquí es algo que creo que es un poco más difícil de lograr. Y algo que yo aproveché bastante todo lo que pude en Nueva York y creo que me ayudó a formarme como músico y a ver y como a encontrar como esa voz que buscamos los artistas, ¿no? De a qué sueno yo, cuáles son mis influencias, cómo qué tipo de músico soy, ¿no? Qué tipo de feeling quiero mostrar, ¿no? O transmitir al público. Y sí, creo que aquí, pues, hombre, sí me gustaría, pues, de repente tener un poco más ese espacio, ¿no? Para probar, pues, para probar cosas, ¿no? Para experimentar sin miedo. Que ahí en Nueva York como que la gente como que lo agradece e incluso lo busca, ¿no? Como espacios donde poder ir y contar 4 y disparar, ¿no? Y crear música instantánea, ver qué sale y ver qué... Sí, probar. Y al revés, cosas pros que encuentras en esta escena que echabas en falta allí. Bueno, no las echabas en falta en ese momento porque no las conocías, ¿no? Pero tío, ahora aquí, con perspectiva. Aquí, francamente, es la personalidad y el estilo de vida de la gente. O sea, aquí siento mucho más amor por parte de los músicos, ¿no? Con otros músicos. Veo más jangueo, veo más... menos seriedad en la manera de presentarse uno como músico, ¿no? Como menos egos. O sea, en Nueva York pasaba mucho, tío, que iba a las jams y saludaba al batería y es como que ni miraba la cara, ¿sabes? Es como la gente va muy, muy en su onda y aquí veo que hay más... empatía. Sí, tío, más familiaridad con uno con el otro. También es que es más pequeño, ¿no? Supongo que es un poco por eso. Pero a mí es lo que más me gustó cuando volví aquí, era de ver como... Oye, tío, qué maja es la gente, ¿no? Claro, claro. Qué ganas tiene la gente de compartir y de tocar, ¿no? Claro, va un poco con el carácter de cada país también, incluso. Sí, también. Dentro de que, bueno, de que hay gente de todo el mundo, ¿no? Pero en ambos sitios. Pero... Sí, y luego también en Nueva York, al ser una ciudad tan cara y tan difícil de vivir y que la gente literalmente está sobreviviendo, ¿no? Claro. Pues, claro, la gente va pues hasta aquí de trabajo y entonces es entendible que la gente sea un poco más fría, ¿no? Y más independiente. Pero a largo plazo a mí me acabó quemando. Ya acabé un poco ya como, tío, no
O sea, no aguanto esto. Yo prefiero la onda que hay en Madrid, ¿sabes? Claro. A largo plazo lo veo más factible Uh-huh. que hay en Nueva York, por lo menos. ¿Cuál es tu relación con el estudio del bajo? ¿Y cómo ha ido cambiando en todos estos años? Pues con el estudio. O sea, tipo de practicar y... Claro. ¿Tus sesiones de práctica, cómo las enfocas? Pues, pues cuando en la uni era un poco más de... lo enfocaba como, vale, tengo que mejorar muchísimo. Entonces venía con mucha presión, ¿no? Y era como, vale, tengo que practicar XXX porque así me voy a convertir en buen músico. Y había cosas que funcionaban, había cosas que no. Pero a lo largo de los años empecé a descubrir como, vale, me gusta mucho el ritmo, me gusta mucho el groove. Voy a empezar a como centrarme más en eso, porque sé que si tengo buen groove, tengo buen ritmo, voy a poder trabajar más. La gente me va a llamar. Aunque no tenga acceso a todas estas escalas y a tocar súper rápido, si puedo acompañar guay, pues voy a poder currar, ¿no? Y entonces durante mucho tiempo estuve centrado en eso, tío, en practicar groove con metrónomo y a cuadrar todo y a sonar pues muy sólido. Y sí, hasta que me volví a España, ahí en Nueva York vivía con 2 baterías también, entonces en casa era estudiar todo el día. Tenía una batería aquí, otra batería arriba, y nos pasábamos todo el día practicando todos juntos, luego cada uno se iba a su onda, que lo cual que ayudó muchísimo y nos formó muchísimo. Pero desde que vivo en Madrid, ahora, cuando me mudé a Madrid empecé a tocar más con gente, sobre todo empecé a tocar más jazz, más música contemporánea, como jazz contemporáneo, con métricas raras y estructuras largas y música muy difícil, básicamente. Entonces eso era lo que necesitaba, porque en Nueva York no estaba tocando tanto. O sea, algo que te exigiera tanto, ¿no? Claro, en sí. los bolos, ¿no? Sí, justo. Estaba tocando más pues eso con cantautores y que también exige lo suyo, pero a mí me gustaba improvisar y lo que escuchaba era pues jazz contemporáneo. Yo quería tocar eso, pero estaba tan lejos de tocar esa música con los músicos de ahí que no llegaba a contactar con esa escena, ¿no? Claro. Pero aquí en Madrid de repente llegué y era como, hostia, tío, solo estoy tocando jazz de locos. Y ahí me empezó a exigir mucho más pero luego en Madrid no he tenido tanta como rutina de práctica, ha sido más libre, ha sido un poco, tampoco libre, pero menos estructurada. Y a la vez empecé a producir más, entonces igual le echaba más horas produciendo, grabándome a mí mismo, que esa era otra buena. Me grababa mucho a mí mismo y escuchaba y eso como práctica me ha ayudado una barbaridad, francamente, a sacar buen sonido y a literalmente ver en la rejilla del Ableton, a ver, estoy detrás, estoy delante, voy a ponerme una base de hip hop o lo que sea, o un backbeat normal y voy a tocar por detrás, ¿no? Entonces grababa y veía ahí en la rejilla como, vale, aquí estoy un poco atrás, aquí sigo muy adelante, volvía a grabar y luego decía, vale, ahora voy a tocar en todo cuadrado, centrado. Y hacía zoom y veía, vale, ¿estoy ahí cuadrado? No, vale, otra vez. Y luego, yo qué sé, pasé mucho tiempo estudiando contra también. Estuve ahí un par de años que ni practicaba el eléctrico. Dije, no, solo contrabajo. Me pillé profe de contra ahí en la uni y estuve dedicando bastante tiempo a ese monstruo, tío. A sacar buen sonido y a aprenderme pues partituras así de Bach y suites de cello y empezar a sacarle más partido, ¿no?, a ese instrumento. Pero sí, luego otra cosa que me ayudó mucho fue empezar a tocar la guitarra. Sí. O sea, como a retomar la guitarra eléctrica, sobre todo como para entender la armonía mejor y para escribir y componer. Eso me abrió el bajo, o sea, muchísimo. Como empecé a verlo de otra manera, empecé a como
ya tocaba acordes en el bajo y tal, pero de repente empecé a ver como otra forma de interpretarlos, ¿no? Como en el bajo y el registro y cómo aplicarlo dentro de una banda, ¿no? A la hora de improvisar y tal. Pero sí, hoy en día, o sea, ahora mi estudio del bajo es mucha improvisación, más que nada. Igual de quedarme en mi casa y conectar todos mis pedales y hacerme, pues, no sé, improvisaciones medio ambient o de soundscape y encontrar sonidos nuevos y probar combinaciones de pedales distintas y ver qué funciona y qué no y bueno, y cómo aplicarlo a algo práctico. ¿Cuáles han sido tus mayores influencias musicales? Pues yo creo que la más gorda ha sido el Tim Lefebvre, el bajista, que fue cuando le descubrí, ahí, creo que fue mi segundo año de uni. A ese punto no había visto como ningún bajista con el que me identificara. Sí. Todos los bajistas eléctricos de jazz eran como... tocaban bajo de 6 cuerdas y era todo muy lineal y muchos chops y como intentando sonar como saxofones o guitarristas y no me llegaba, ¿sabes? No me identificaba nada y no me daba ganas de meterme en ese mundo. Pero con el Team de Fe de repente vi que era un bajista de rock, tocaba un Precision de 4 cuerdas y hostia, sí, esa es mi onda. Y además todo su rango con los pedales y cómo toca electrónica, que también ya estaba metido en la electrónica, estaba pinchando, entonces ahí vi que teníamos muchas como influencias en común, o sea, con la música electrónica, con el rock, con el jazz, con el funk, con la música improvisada, con la música vanguardista. Entonces ahí me colgué y casi me hice clon prácticamente, o sea, era como mi dios, era como nadie más me llega a esta figura, ¿no? Pero a raíz de él luego descubrí a Wayne Krantz, que era el guitarrista ahí de Nueva York, que pude estudiar con él también en la uni, que otro pues improvisador de muerte, o sea, increíble. Y con él las clases que di fueron las que más me abrieron el coco. O sea, todo... Él cogía, decía, vale, coge estos 5 trastes del bajo y con 2 cuerdas improvisa. Crea algo musical, crea melodías dentro de, pues, compases de 8 o 16. Y tú creas solo con el metrónomo y te grabas. Y me acuerdo que hacía eso, tío, y luego escuchaba y decía, vaya mierda, o sea, esto no suena nada, en plan, no. Y luego él lo hacía y sonaba Gloria, y yo como, wow, increíble. Y di como, pues eso, no sé si 9 clases con él, todo por Zoom, porque justo pilló la pandemia. Pero me acuerdo que con él como que me enseñó lo importante que es escuchar y saber escuchar y lo importante es que te escuchen también, ¿no? O sea, a la hora de estar tocando. Y claro, hablábamos mucho de groove, mucho de cómo practicar el groove y cómo lo entendía él. Y me acuerdo me decía que tú puedes tener como un groove, un tiempo interno perfecto, metronómico, pero claro, si no escuchas no te alineas, ¿no? Entonces no va a haber conexión, no estás conectado por MIDI con el batería o claro, al revés. Y entonces ahí me dijo, tío, tienes que escuchar, o sea, yo cuando estoy tocando, que tocaba mucho a trío, con batería y bajo, decía, tío, yo incluso si cuando enciende el pedal el bajista, eso lo escucho y lo interiorizo y lo uso como información para cuadrar los grooves. Y cada nota, todos constantemente escuchando. Y ahí, claro, yo me quedé como, hostia, realmente estar escuchando 100% del tiempo cuando estás tocando es una meditación muy, muy loca, o sea, requiere mucha concentración mental. Pero claro, eres mi ídolo, ¿no? Es uno de mis guitarristas favoritos. También la manera en la que escribe me impactó muchísimo. Entonces, con él yo creo que le saqué el más provecho de todos los profes que tuve ahí en la uni. Me gustaría que me contaras alguna anécdota
Que te haya pasado tocando o grabando o en la carretera yendo a un bolo. A ver, hay una buena de la carretera. Me acuerdo el segundo año de uni, con mi grupo. Sí. Habíamos hecho un bolo antes del verano. Mm. Entonces nos fuimos cada uno a su casa en verano, tal. Volvimos en septiembre para empezar el siguiente año. Y el teclista dice, oye, ¿por qué no nos vamos de gira? Y yo, ¿en serio? En plan, por la cara. Y dice, sí, por la cara, tal. Nos planeamos un par de rutas ahí de ciudades. Contratamos a gente con la que nos podamos quedar en su casa, en el sofá, lo que sea, y nos hacemos una girita. Yo, venga, vale. Entonces cogimos la furgoneta de unos colegas, una furgoneta de los años 90, como con sofás dentro, las puertas no cerraban, no insulaba nada, venía con casetes de mixtapes de hip hop de la época. Bueno, una mierda de furgoneta, o sea, caminaba de milagro. Y nos la cogimos, tío, y nos fuimos, hicimos Filadelfia, que era Filadelfia, Chicago, San Luis, Des Moines, Idaho y Nebraska, Lincoln, Nebraska, que era de donde era el teclista. Entonces la idea era hacer todas esas la ruta entera, y cuando llegamos a Nebraska era justo Acción de Gracias. Entonces hicimos Acción de Gracias en su casa. Y, tío, me acuerdo nada más salir de Nueva York, subiendo a Filadelfia, o bueno, no, bajando a Filadelfia, nos tocó un peaje, y justo antes de entrar al peaje el aire acondicionado empezó a echar humo. Empezó a echar humo por un tubo, llegamos al peaje, le dijimos a la piba como, oye, déjanos pasar que nos va a reventar el coche. Y ella nos mira así como, estos se quieren colar por la cara, tal, ni de coña. Y yo, no, en serio, o sea, empezó a ver el humo que salía por un tubo. Y yo, venga, vale, pasar, tal. Pasamos, llegamos a la cuneta, todo bien. No deja de salir el humo, todo bien, nada, seguimos. Tormenta de nieve brutal, de estas americanas ahí en la costa este que son una locura. Los frenos dejan de funcionar, o sea, que funcionaban, pero como que apretabas y medio segundo después empezaba a frenar la furgoneta. Hostia, tío. Y, tío, me acuerdo, nos pusimos todos malos, íbamos detrás con 1000 mantas, así, o sea, fue la leche. Me pasé que te cagas. Y además ver todo pues eso, la América profunda, literalmente. Estuvimos en San Luis y nos quedamos en casa de un leñador que vivía en una chabola, pero al otro lado del Mississippi, que es como la zona un poco chunga de San Luis. Y era un leñador así, súper hippie, con todas estas cabezas de ciervo alrededor de su casa y vamos, tenía un local de ensayo en la casa, entonces nos dejó ensayar ahí, tío, majísimo. Y nada, y luego volvimos, la vuelta de Lincoln, Nebraska a Nueva York, la hicimos del tirón, que fueron, no sé si fueron como 26 horas seguidas, sin parar. Joder. Llegamos a la uni, aparcamos la furgoneta y ahí chapó. Sí, ¿no? Y se murió. Justo. Ahí de una. Y ahí la dejamos. Y ahí está. Pero eso fue una experiencia inolvidable. Hostia, me acuerdo pasear pues eso, pasando por, yo qué sé, por Ohio, medio del campo, y una pancarta de Trump gigante, todos los redneck en las gasolineras donde parábamos, o sea, era muy, muy loco, era una película. Y eso, y era mi segundo año en la uni, íbamos ahí con mis colegas y nada, descubriendo el país. Ya ves. Había bolos que no venía nadie, había bolos que sí, pero, joder, fue brutal. Nunca me olvidaré de ese viaje, tío. ¿Cuál es tu relación con las redes sociales? Pues... bueno, o sea... las uso para anunciar bolos, para anunciar singles o lo que sea. Y luego también para hacer networking, ¿no? Para conocer músicos, más allá de trabajo por Instagram. Pero la verdad que intento evitarlo. O sea, tengo Instagram muteado en el móvil y cuando puedo pues me lo borro del móvil y intento no meterme porque es un agujero negro.
Me meto y de repente pasan horas y estoy enchufado viendo reels, friéndome el cerebro, ¿no? Pero sí es verdad, o sea, reconozco que me han salido muchas oportunidades, he conocido a mucha gente y he podido mantener contacto con mucha gente a raíz de las redes sociales, ¿no? Pero yo creo que si no fuera músico no tendría Instagram. O sea, yo creo que me lo quitaría y sería mucho más feliz. Claro. Pero bueno, entiendo que o sea, es una herramienta muy útil y prácticamente imprescindible a día de hoy, ¿no? Sobre todo como artista freelance. O sea, necesitamos una manera de poder, pues, presentarnos en las redes, ¿no? Y al mundo. Y para mejor o peor es lo que hay, ¿no? Sí. Pero no sé, si veo a gente pues, que se lo toma muy en serio o gente que juega más con él y con los posts y es, no sé, contenido más creativo, pero por lo general me provoca un poco de rechazo y subo muy poco, subo de repente 2 o 3 veces al año o algo así, o sea, cuando tengo que subir algo, ¿no? Pero bueno, para promocionar básicamente, o sea, sí. No subo fotos personales ni fotos de viajes ni nada, o sea, lo uso para promocionarme y para mandarme memes con los colegas, ¿no? Pero no sé, tío, me parece algo muy peligroso, muy adictivo, tío, y algo que cuando no lo tengo me alivia mucho más, o sea, como que me siento como más parte del mundo, ¿no? Como cuando estoy todo el día enchufado con el móvil, de repente salgo de casa y me siento incluso un poco como raro, a la hora de socializar, de hablar con gente, como que no hay como una barrera, ¿sabes? Y que luego, cuando no estoy con el móvil, con el Instagram principalmente, no lo echo en falta, ¿sabes? O sea, lo miro por ansiedad, a ver si me ha escrito alguien, por si a ver si me va a llegar un bolo, si me va a llegar algo, pero a mitad de las veces no hay nada o son, pues, mensajes banales que me dan igual, ¿no? Pero bueno, es lo que toca, entonces sí que hay que usarlo, ¿no? De una manera u otra. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Creo que fue en el campamento de Berkeley. Sí. Creo que tenía 14 años. Era una clase de combo y vino un profesor bastante mayor, así como muy curtido, muy como medio leyenda, que había tocado con todo Dios. Y me acuerdo que nos dijo como, cada vez que toquéis, tocad como si es la última vez que vayáis a tocar. O sea, como si fuera el último bolo de vuestra vida. Plantadlo todo, escuchad a muerte, entregaos plenamente a la música, al momento, a lo que está ocurriendo. Y como si os fuerais a morir después de ese tema. Y eso se me quedó grabado, tío. Se me quedó como... Porque a ese punto, cuando tocaba, sobre todo en el colegio con mis colegas, a veces me ponía en piloto automático, ¿no? Y es como que tocaba y estaba pensando en salir a patinar o lo que fuese, ¿no? Y al oír eso dije, vale, pues... O sea, esto en verdad requiere bastante más atención y bueno, que al final te estás expresando, ¿no? Estás como... Te estás desangrando ahí con tus colegas o con tus compañeros o con quien sea que estés trabajando. Claro. Y son todas oportunidades para, pues, compartir, ¿no? Y transmitir algo al público. Y eso, pues eso, de eso trata, ¿no? Ser artista, ser músico. Es como transmitir la manera en la que tú ves el mundo con un público y llegar como a un acuerdo, ¿no? Cuando estás tocando, como en ese momento, la música que está sonando es una manera en la que todos estamos percibiendo el mundo. En ese momento, en esa sala, estamos como todos viendo el mundo de una manera igual. Y claro, tocar así mola. Claro. Cuando no tocas así, ¿qué
que solo estás tocando, pues yo qué sé, en el Amazónico, aquí en Madrid o lo que sea, que ni te aplauden ni te miran y dices, joder, pues, ¿qué hago? Pero incluso cuando, ¿sabes? Que cuando estuve haciendo ese bolo, Sí. a veces caía como en esa mentalidad, como, nada, si nadie está escuchando, ¿para qué voy a intentar, ¿no? Y luego los grababa, los bolos aún así los grababa y luego se escuchaba y decía, tío, pues es que no suena nada, en plan. O sea, aunque no esté escuchando a nadie, aunque no haya nadie, en plan, sigue mereciendo la pena y si me sigue importando realmente es hacerlo, o sea, hacer la mejor música que pueda, al nivel más alto que pueda en ese momento dependiendo de cómo me sienta yo ese día, si sea bueno o malo, o sea, todo lo que sea, lo que haya, poder echarlo y transmitirlo con el instrumento, ¿no? De la manera que sea. Claro. ¿Alguna vez has pensado en dejar la música? Sí, en la uni. En la uni, esos primeros 2 años tuve muchos momentos de, pues eso, de desmotivación y de perder, pues, interés. Y sí, no querer, pues, entregarme a lo que conllevaba ser músico, al estudio, al estilo de vida, al hecho de que es una carrera muy precaria con muchos momentos de incertidumbre. Y bueno, me daba miedo, más que nada. Era por miedo. Y creo que sí lo hablé con mi colega David, con el que vivía entonces. Y me acuerdo, solo de hablarlo con él, no sé, yo mismo como que empecé a darme cuenta que realmente sí que me merecía la pena, pero era una cuestión de, pues, de dar el paso, ¿no? De decir, no, me voy a entregar a esto, porque esto es lo que realmente me gusta y con lo que más conecto dentro de mi vida. Entonces, cuando no tengo esto, o sea, cuando volví a Madrid, por ejemplo, en Navidades, y no tenía gente con quien tocar, enseguida me aburría, enseguida decía, no quiero estar aquí, quiero volver a mi casa, ¿no? A Nueva York, a tocar y a compartir, porque eso es lo que realmente más me llena. Eso es lo que, o sea, lo que me motiva a, pues, a salir de la cama y a salir de casa y a estudiar y a hacer todo, ¿sabes? O sea, es lo que me da ganas de vivir, es la música. Entonces, una vez que ya comprendí eso y lo entendí realmente bien, ahí ya era como, venga, para adelante. O sea, para adelante con lo que sea y a ver a dónde nos lleva. Si pudieras darle un consejo a tu yo del pasado que empezó a tocar siendo un niño, ¿qué consejo te darías? Diferente al consejo externo que me has dicho antes, un consejo de ti para ti. De niño, ¿eh? Si tú desde niño te apareces tú en el futuro y te das un consejo. Pues no sabría decirte. Yo creo que como niño la música, lo bueno que como niño es que la música la experimentaba como esta cosa, como este hobby, o sea, como si fuera a jugar al fútbol. Era como, claro, ay, la música, puedo escapar de mi vida rutinaria y puedo quedar con mis colegas y tocar y compartir. O sea, qué guay, ¿no? O sea, no tenía que pensar en trabajo ni en ganar pasta ni nada. Era solo sí, o sea, era completamente libre, era tocar música por tocar, sin más, para gozar. De hecho, yo le pediría al yo joven que me diera el consejo a mí, como, tío, en plan, no te rayes tanto, o sea, solo acuérdate de por qué empezaste, o sea, de por qué te gusta la música, de por qué... Claro. ¿Por qué te dedicas? ¿Por qué empezaste a tocar el bajo? ¿Por qué quisiste formar parte de una banda con tus colegas? O sea, que al fin y al cabo es para gozar y pasártelo bien con la gente que te cae bien, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante para no quemarte de este mundo, de este mundillo tan loco en el que vivimos. Sí, me quedaría con esa. ¿Cuáles son tus deseos de futuro a medio plazo?
deseos. Sí. Pues, tío, subir de perfil, de bolos, tocar con más gente. En algún momento, pues, salir de gira y colaborar con, pues sí, con músicos. O sea, más que nada, trabajar más, por así decirlo, y afianzar proyectos y sacarlos adelante con quien sea. O sea, siempre que sean gente y artistas con los que me identifique, ¿no? y me gusten. Pero como deseo sería, por un lado, eso, sacar pues un proyecto adelante con fuerza, ¿no? Y con inercia. Y luego seguir produciendo, tío. Y seguir sacando mis temas y en algún momento poder, pues, incluso sacar un álbum con solo produce mías y compartirlo por ahí a ver si tira. Pero sí, más que nada, también me gustaría empezar a volver más a Estados Unidos, a tocar más por ahí, establecer contacto con Nueva York otra vez, de alguna manera. Porque sí que a pesar de todo lo negativo que he dicho de esa ciudad, sí que es mi segunda casa y ahí me he curtido y me he formado como persona. O sea, el impacto ha sido increíble. Y sí lo he hecho en falta y sí echo de menos pues la escena y la música o sea, mi música favorita está ahí, básicamente. Entonces, me gustaría poder establecer ese puente otra vez entre los dos y sí, tocar con más gente, tocar con cuanta más gente mejor y estilos distintos y no sé, tener más, pues eso, más retos musicales. Tocar música que me exija más y cosas con las que no esté muy cómodo, ir probando sin miedo. Sí. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Pues en general, ¿no? O sea, como persona, sí. Como idea. Pues no sé, tío, como alguien que está ahí para respaldar y para apoyar y musicalmente y no musicalmente. O sea, alguien que te escucha y que bueno, que tiene intención de conectar con gente. Con gente que esté en esa misma onda y sí, tío, como alguien, no sé, alguien en el que se puede confiar, que se puede confiar y con el que se puede trabajar bien y que hay, no sé, que tiene, no sé, creativo, original, divertido, yo qué sé. Estoy pensando en cómo veo yo a mis amigos, ¿no? En plan, me gustaría recordarme como ese, ¿no? Claro. Pero sí, algo así. ¿Tienes tú alguna pregunta para mí? Pues... Mira, te iba a preguntar antes, tío. Sí. Que sé que aquí cuando traes a invitados... Sí. Haces que toquen y para mostrar un poco de la onda de cada invitado, ¿no? Sí. Creo que sé que no tienes ahora mismo el espacio habilitado para esto, pero estaría guay de repente hacer, no sé si habrías pensado en como hacer dúos con tus invitados de repente, como hacer como combinaciones ahí musicales, ¿no? De tocar juntos y de improvisar, yo qué sé. No sé si es algo que te... Pero te refieres, propónme cosas. Te refieres enfocado no a la entrevista en sí, sino a la parte de tocar, ¿no? A la parte de tocar, solo de... Oye, pues mira... He pensado cosas, ¿eh? Viene León, el bajista, vale, pues vamos a tocar
y a ver qué pasa, ¿sabes? Si es como... Ah, pero tú dices de mí con el invitado, Claro, no claro. de varios... Vale, no, vale, no, tú con sí. el invitado. Vale, vale, vale. O sea, literal, una jam con Vale. el invitado, ¿sabes? Vale, vale. En plan, aparte de la conversación, también de tocar y... Porque también es curioso ver el parentesco entre las similitudes entre el hablar y el tocar, ¿no? Claro. Porque es casi lo mismo. Entonces, Sí. Sería curioso ver cómo, pues eso, tú y yo hablamos durante una hora o lo que sea y luego cómo tú y yo tocamos. Claro. Y ver, pues, Eso mola. cómo sería la conexión ahí. Pues tío, no lo he dicho nunca, pero en realidad el proyecto empezó bajo esa idea. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que justo antes de grabar el primero, le di una vuelta y fue como... No lo tenía del todo claro. La verdad que simplemente porque había algunos perfiles de instrumentos que veía que al meterle, por ejemplo, la batería, podía empeorar la calidad del resultado. Es decir, que no tiene por qué, ¿vale? Pero te hablo de tocar solo dos instrumentos. Si ya metes una base o algo, pues es diferente, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, tocar, de pronto viene un violinista y estoy yo con la batería y veía que, incluso planteándomelo en la cabeza, podía quedar mejor en cuanto al resultado, a mi parecer, que tocar al violinista solo a que yo me uniera con él. Por la... No sé, porque la batería ya veo que pone un poco la... Es un poco forma un poco los cimientos de un tema, ¿no? Sí. En cuanto a que sube como el nivel de intensidad que se requiere. Es decir, claro. Si tú pones un violín y una batería, mi percepción es que ya echan más en falta el resto de instrumentos en comparación a si tú ves a un violín solo. No sé si me explico. Sí. ¿Sabes a qué me refiero? Pero a la vez yo te diría que yo me lo escucharía encantado. ¿Te lo escucharías? Sí, ¿no? o sea... Yo creo que es lo que mola de hacer dúos y es como... Sería una fricada eso. Cualquier combinación... O voz y batería, ¿sabes? Por como ejemplo, son ¿sabes? cosas raras. Sí, pero al fin y al cabo si hay una conexión, si establecéis una comunicación y os estáis escuchando, yo creo que puede salir algo guay, seguro. Sea con voz, batería o yo qué sé, flauta dulce, batería, vamos. Yo creo que son todo oportunidades para crear algo, ¿no? Para explorar. Sí. Habrá que darle una vuelta a eso. Yo creo que, no sé, o sea, cuando tengas ahí un espacio ahí como donde se puede hacer, yo lo vería de ley. Sí, ¿no? Estaría guay, la verdad. Guay, tío. Pues te cojo ahí la propuesta. Venga, de locos. Tío, pues, ¿hay algún tema del que no hayamos hablado del que te gustaría hablar? Me refiero a algún tema de algún proyecto tuyo o algún melón que no hayamos abierto del que te gustaría que habláramos, de actualidad musical, de cualquier cosa. Bueno, o sea, algo que no he mencionado es que, bueno, hace poco saqué un tema. Sí. El primer tema que he sacado bajo mi propio Sí. alter ego musical, lo que sea, de producción así como de electrónica. Y sí, últimamente es algo en lo que he estado más enfocado porque he estado como más parado de bolos últimamente. Sí. Y entonces he aprovechado para darle rienda suelta a eso y bueno, y ver todos estos temas que he ido haciendo, todos estos beats random, y ver si hay algo ahí que pueda sacar y compilar y bueno, y sacar ahí al mundo a ver para que lo escuche la gente, ¿no? Y luego también la idea de como grabar un disco con temas originales como con banda, una especie de trío o cuarteto incluso. Sí es algo que le da muchas vueltas, que me viene en etapas también. De repente me apetece mucho y lo veo muy claro y luego se me pasa y me cuelgo con otra cosa. Pero sí creo que es algo que... Yo creo que es lo estoy hablando con mi padre, de hecho, y yo creo que es una de las cosas como más interesantes como artista es como crear tu propia movida, ¿no? Escribir, componer y compartir eso, ¿no? Obviamente
mucho del trabajo que viene de músicos viene de músico de sesión, ¿no? Y estar músico contratado por otra gente. Pero lo realmente interesante, creo, es pues plasmar tu movida, tu película y capturar ese sonido sea un tema o sean 8 o lo que sea, ¿no? O sea un concierto en directo. Pero sí es algo que durante muchos años me daba rechazo y solo que lo único que me interesaba era ser lo suficiente bueno para que me pudieran llamar gente y me contratasen para tocar con ellos. Pero últimamente me empezó a traer más esa idea, tío, de componer y encontrar a los músicos que me parezcan que puedan contribuir a ese proyecto, ¿no? Sí. De la manera más sincera posible. Y es algo que espero que en algún futuro me cuadre y le eche huevos y haga, ¿no? Claro. Estaría guay. Pero sí. Eso. León, tío, muchas gracias por venir. Gracias a ti, tío, por invitarme. El invitado siempre despide el podcast. Así que tú, mirando a la cámara, da el mensaje que tú quieras para despedirte. Bueno, pues para los que habéis llegado hasta el final, mil gracias por escuchar y nada, joder. Apoyad a Almadae, que está haciendo un trabajo increíble con estas jams, coño. Con este podcast. No, son jams, de alguna son manera. Jams, ¿no? Básicamente. Sí, tío, me parece, vamos, trabajo de puta madre. Importante, tío, que tener una plataforma para traer a los músicos de Madrid, Sevilla, de donde sea, ¿no? Y que cada uno comparta su historia y su movida. Que somos todos ahí... que hace piña, ¿no?